licenciado. Hola. Quería hacer una pregunta. ¿Usted sabe si hay algún problema? ¿Me escucha? Si me ¿Me quedo... escucha? Sí, le escucho. ¿Usted a mí? Ajá. Sí, le escucho. Dígame, Oscar. Dígame. Es que a mí me toca con el grupo del licenciado Andrés, pero yo entré a la clase y hasta ahorita no ha ingresado. ¿Habrá algún problema que esté acá? Ah, no hay ningún problema, Oscar. No hay ningún problema. Lo que le digo es que las evaluaciones siempre las va a hacer, se las va a hacer él, sí, es la única diferencia, pero no hay ningún problema, pues. Y ahí disculpe que iba un poquito rápido por la agenda, pero yo lo que prefería, digamos, con la álgebra y funciones es que, digamos, puedan desarrollar el examen mañana, la evaluación mañana y puede estudiar, digamos, lo que es Lo de la estudiar, digamos, las tutoría. desigualdades. Ajá, voy a Sí, ver si se las mando. Más tardar ahora, porque como tengo las clases seguidas, ¿verdad? Y la plataforma, me preocupa porque la plataforma se ha caído, y entonces, más que todo, problemas con la materia de la materia de la 1 de la tarde, pero no arreglado todavía, porque creo que todavía hay esos problemas todavía. Y cuando se... sí. Sí, entonces, a mi modo hay que tener paciencia, ¿verdad? Ya no está en nuestras manos, ¿verdad? Entonces no hay problema, Oscar, que esté en esta clase, ¿sí? Va, El, está bien. lo único que sí, ¿verdad? Estoy Y anotando las solicitudes a los demás para ver si se incorporan, porque es que la señal sigue. Ujú. sí, la señal está muy mala ahorita. Y mientras se unen con respecto a la tarea que Sí, dígame. está pendiente, ¿cómo se llama? Herramientas multimediales. Sí, y el eh, sistema se ha caído y... Lo del foro 1 o el proyecto. ajá, lo del proyecto tenía yo dudas. Sí, vamos a hablar de eso. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Y sí, sí. Va, está bien. Sí, vamos a hablar ahí. Ok, vamos a esperar a los demás estudiantes, ¿verdad? Falta, creo ver. Veamos cuántos estudiantes son los que faltan para dar inicio, ¿verdad? Que es bastante. Dicho. Falta Catherine, ¿verdad? Sálgase. Te falta, quiero ver quién más hace falta para poder iniciar. Ok. Luisa Reciber. Ok, Y Oscar no aquí. Medio. este, vamos a iniciar ahorita por el tiempo, ¿verdad? Rápido pasa el tiempo, ya son las 10:18 y me van a disculpar, pero primeramente buenos días, ¿verdad? Me van a disculpar, pero sí, la verdad es que he tenido problemas con la señal y me estaban comentando que el sistema, el sistema de la universidad se había caído también, ¿verdad? Ese es otro problema que hay, entonces ojalá que se solucione pronto, porque, bueno, el otro fin de semana tienen examen los de nuevo ingreso, no sé si el sábado o el domingo, ¿verdad? Entonces yo creo que se van a desplazar, digamos, lo que son las actividades de las tutorías, ¿verdad? Porque el otro sábado no va a haber tutoría, lo que tienen en semana B. Entonces, pero no se ha confirmado todavía, ¿verdad? Para decirles eso. Ahora bien, en lo que es el de lógica, ya viene lo que es
la evaluación número 1, ¿verdad? Que es responder un cuestionario, lo que es en el aula virtual, ¿verdad? En la pestaña de evaluaciones, ¿verdad? Eso con respecto al, no sé si Ángela, si me puede, digamos, desactivar lo que es el audífono, por favor. Ok, muchas gracias. Decirles, ¿verdad?, de que ya está la evaluación número 1, que va a estar habilitado mañana, ¿sí? Y lo más probable es igual que álgebra y funciones, que álgebra y funciones ahora estaba habilitado a las 10 de la mañana. Puede ser que mañana esté habilitado a las 10 de la mañana la evaluación número 1 de lógica y teoría de conjunto. Siempre me confundo, ¿verdad? Decirles de que el momento que ustedes comiencen a resolver ese cuestionario en la plataforma, van a tener 90 minutos disponibles, ¿sí? Ustedes van a escoger cuándo, ustedes van a decidir cuándo van a evaluar, digamos, por ejemplo, cuándo van a desarrollar esa actividad, ¿sí? Pero el intervalo tiene, yo creo que mañana a más tardar a las 10 a.m., pero igual les voy a confirmar en el grupo de WhatsApp de que ya va a estar habilitado lo de lógica y teoría de conjunto, ¿verdad? La evaluación. Ajá, sí, Catherine, dígame. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Y será que esa evaluación estará habilitada hoy para en la noche? Porque, bueno, por el momento el campus está cerrado por la prueba piloto que están haciendo. No sé si en la noche va a estar habilitado. Sí, eso me estaba comentando otra persona, de que quizás es por lo que están haciendo, entonces yo creo que va a ser bien difícil. Probablemente en la noche esté habilitado, pero yo creo que va a ser bien difícil, ¿verdad? Pero eh, la verdad es que esperaríamos que sí, ¿verdad? Tal vez en la noche para que ustedes puedan, bueno, la idea es también que puedan hacer eso, ¿verdad? Mañana hacer lo que tienen álgebra y funciones, estudian ahora y mañana hacen lo que es la evaluación. Mi sugerencia, una sugerencia nada más, ¿verdad? Y lo de lógica, que mañana va a estar que primero Dios esté habilitado en la plataforma, el lunes lo puedan resolver. Recuerden que el día lunes tienen hasta las 11 de la noche. Lo que sí estoy viendo es bastante que no sé si les ha pasado a ustedes que últimamente la señal se ha estado malísima. Sí, entonces igual, ¿verdad? Esperaría yo de que a la hora de resolver esa evaluación 1 no tengan problemas, ¿verdad? Pero esa sería mi sugerencia, ¿verdad? Porque de todas maneras, ahora ahorita el sistema momentáneamente está caído, ¿verdad? Se ha caído y igual esperaríamos que mañana esté habilitado, ¿verdad? Pero, o sea, que mañana, digamos, ya esté todo bien para que ustedes puedan resolver la de álgebra y funciones y también la de lógica y teoría de conjunto, las dos materias, ¿verdad? Entonces, en eso quedaríamos, ¿verdad? Esperaría con esa prueba piloto, se me hace súper difícil, ¿verdad? Pero esperaríamos que el sistema, al más tardar en la tarde, que pueda estar bien lo que es el sistema, ¿verdad? Para poder, digamos, que puedan realizar, digamos, esa evaluación, ¿verdad? Bueno, ya se fue el tiempo, entonces vamos a comenzar con lógica y teoría de conjunto, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso ahora un poco, vamos a ver otros dos temas que son, uno no es nuevo, vamos a ver aparte de lo que estuvimos viendo el día miércoles, ¿verdad? Que es un repaso, ¿verdad? Y eso es mejor para que ustedes puedan desarrollar lo que es la evaluación 1. Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces, ok, pregunto si todos miran lo que es la presentación.
Sí, Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a iniciar, ¿verdad? Veo que ya manejamos mucho lo que es la tautología, la contradicción, ¿sí? Eh, la contingencia, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunas dos cosas para incluir lo que se trata de parte de esta unidad, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Ya sabemos que todo, digamos que todo, la verdad que estuvimos trabajando bastante, digamos, en lo que es el miércoles, ¿verdad? Entonces estuvimos trabajando bastante y me parecieron excelentes las exposiciones que hicieron, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a ver algunos objetivos de la clase, que son los que me interesan. Ya algunos ya lo saben manejar, pero no es más, digamos, hacer el repaso, ¿verdad? Entonces, ¿qué teníamos? El promover el autoaprendizaje, siempre les he dicho, mediante la realización de las participaciones activas de los estudiantes, resolviendo problemas propuestos, ¿verdad? Esos eran los problemas que habíamos propuesto, ¿sí? En el material hay bastantes también, pero la idea fundamental, ¿verdad? Siempre promover el autoaprendizaje, ¿sí? De los estudiantes, de la participación, de las participaciones activas de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, el 2 es reforzar las habilidades para resolución de problemas relacionados con conectivo lógico, tautología y contradicciones, ¿verdad? Eso es, digamos, es lo que habíamos visto. Y también utilizar las tablas de equivalencias lógicas para resolver problemas de proposiciones, ¿verdad? Y me faltó, era S y está como C. Entonces, esos son los objetivos de esta clase, ¿verdad? Utilizar las tablas de equivalencia lógica para resolver problemas de proposiciones. Y ustedes pudieron verificar de que veíamos varios ejemplos de esto, ¿verdad? Y vamos a ver siempre problemas de esto, ¿sí? Vamos a continuar con la participación de los estudiantes, pero eso lo vamos a dejar de último. No sé si quiero ver, me faltaba, quiero ver me faltaba en este caso lo que era, no sé si era Miguel, ¿verdad? Me faltaba Miguel que pudiera, digamos, resolver el problema de la participación, pero lo vamos a dejar de último y si no en la otra lo hacemos, ¿verdad? Por el tiempo, ¿sí? Creo que era Miguel, parece que me faltó, ¿verdad? Permítanme un momentito. Creo que era Miguel, espérate. Veamos. Tengo el de... Pero creo que sí, ahí está, ¿verdad? Esperando que no lo ando buscando. Ok. Pero creo que sí, ¿verdad? Pero igual, de todas maneras, quiero ver. Ajá. Ok, pero igual lo vamos a dejar de último, ¿verdad? Después voy a ver. Pero sí, sí hay Vamos a ver, ojalá que nos ajuste el tiempo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer un repaso siempre, ¿verdad? Cómo pasar de enunciados, lenguajes naturales a lenguaje matemático, simbólico, ¿verdad? En este caso tenemos simbolizar los siguientes enunciados. Tenemos el primero y nos dice el punto no tiene largo y no tiene ancho, ¿sí? Simbolizar es pasarlo, digamos, al simbólico matemático, ¿verdad? Lenguaje matemático, ¿sí? Entonces tenemos el 2, donde dice el siguiente, ¿verdad? Es falso que el color amarillo transmite alegría y el color negro formalidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso el primero de una forma simbólica, ¿sí? Ahora les pregunto, el punto no tiene largo y no tiene ancho? ¿Cómo podemos obtener cuáles serían las proposiciones simples de esta proposición compuesta de la primera? ¿Sí? De la primera. ¿Cómo?
¿cómo pudiéramos, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría la primera? Por ejemplo, ¿a quién le llamaría P? Rapidito, ¿sí? El punto no tiene largo, sería P. El punto no tiene largo. Recuérdense, gracias. El punto no tiene largo. Estoy negando que el punto tiene largo. Ahora le vuelvo, gracias, anda cerquita, pero faltó un detallito ahí, ¿verdad? ¿Cómo? O Negación de El sea, P. punto, ¿cómo? el punto tiene largo. El punto tiene largo. A eso le llamaría P, ¿verdad? Siempre participen, ¿verdad? No importa si todos nos equivocamos, ¿verdad? ¿Sí? Como les digo, somos seres humanos y nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, ok. El punto, ahora aquí en el otro, ¿habrá una proposición simple o dos proposiciones simples? En el primero. Dos simples. Dos simples, ¿verdad? Veamos, le vamos a llamar P, el punto tiene largo, ¿sí? Porque al negarlo, ¿sí? Voy a estar utilizando la negación, ¿verdad? Entonces tenemos el punto tiene largo. Ahora, Q, ¿quién va a ser? El punto tiene ancho. El punto tiene ancho, ¿verdad? El punto tiene ancho. Entonces, esa es la forma, ¿verdad? Entonces, aclarar, el no siempre para poner de una forma simbólica en la matemática, el negarlo es bien importante, ¿verdad? Sacar eso, digamos, como descomponerlo lo más que se pueda, ¿sí? El punto tiene largo y el punto tiene ancho, ¿sí? Y acuérdense que esta es una proposición compuesta, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nos quedaría ya simbólicamente? Al simbolizar, No P y no Q. Negación de P. ¿cómo nos queda? Exactamente. No P y no Q. Exactamente, ¿verdad? Eso dependerá si la proposición es falsa o será negativa, ¿verdad? Como les decía, hay veces solo es bueno, digamos, hay veces simbolizar, ¿verdad? Hay unas proposiciones que no pueden ser verdades a través del tiempo, ¿sí? Entonces eso hay que tener un poco ahí es como profundizarlo, ¿verdad? Pero simbolizarlo, ¿sí? Rapidito, ¿verdad? No P y no Q. Ese es como un repaso de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos decir de la pregunta número 2? Es falso que el color amarillo transmite alegría y el color negro formalidad. ¿Cómo podemos pasar esto, simbolizar los siguientes enunciados? ¿Quién sería P y quién sería Q? Uh-huh. ¿Cómo me quedaría P? ¿Quién sería mi Q? Ajá, ayúdame por favor. Ayúdame por favor, Rosibel. El color amarillo transmite alegría, sería P. Ajá, exactamente. ¿Qué más? Y sería el color negro, formalidad, sería Q. Q. Uh-huh. Pero como dice falso, estamos negando P. Es falso, ¿sí? Estamos negando Y ese P. es, ajá, correcto.
Y aplicaría también para Q, ¿o no? Exactamente, ¿sí? Sí. Entonces tenemos el color, ¿verdad? Sí, porque estoy negando, ¿verdad? Que en este caso, perdón que se me fue rapidito, es falso que el color amarillo transmite alegría y el color negro formalidad, ¿sí? Es decir, en este caso, sí, ¿verdad? O sea, estoy negando las dos, digamos, estoy negando que el color amarillo transmite alegría y el color negro formalidad, ¿sí? Estoy negando. Cuando decimos no es verdad, digamos que, por ejemplo, otra forma, que el color amarillo transmite alegría y el color negro formalidad. Es decir, es falso, negar esa parte, ¿verdad? Negar esas dos, ¿sí? Entonces, como Rocibel decía, el color amarillo transmite alegría, el color negro transmite formalidad, ¿sí? Entonces tenemos es falso tanto que el amarillo transmite alegría y el color negro formalidad. Este es un repaso, ¿verdad? Quiero ver cómo estamos con el tiempo. Vamos a ir un poquito más rapidito, ¿verdad? Ok. Ahora escribir un enunciado de las siguientes proposiciones compuestas. Por el tiempo, yo quería que ustedes me dijeran, pero por cuestión de tiempo vamos a irlo haciendo rapidito, ¿verdad? Porque eso es bien importante, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el primero y tenemos el segundo. Tenemos en el primero no P o Q, entre paréntesis, y el conectivo I, también R, entonces no P. Tenemos el 2, en este caso no Q, implica o entonces R, si no Q, entonces R. Hay muchas formas de ponerlo, ¿verdad? Lo que era la condición, el condicional, la implicación, el entonces. Vimos unos detalles el miércoles, ¿verdad? De eso, de otras formas que se podían llamar. Entonces tenemos P, le vamos a llamar la lógica es una rama de la matemática, si no se ve muy bien, ¿sí? Y Q, aprobaré el ciclo. Y R, hoy es sábado, ¿sí? Entonces tenemos tres proposiciones simples, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Sí? Lógica es una rama de la matemática. Y Q, aprobar el ciclo. Y R, hoy es sábado. Es decir, ahora vamos a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Ahora escribir un enunciado para las siguientes proposiciones compuestas, ¿sí? Entonces, para hacerlo rapidito por cuestión de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, nos quedaría, lógica no es rama de la matemática. ¿Por qué? Porque estoy negando P, es decir, lógica no es rama de la matemática, ¿sí? O, ¿sí? Probaré el ciclo, ¿sí? O aprobaré porque Q es aprobaré el ciclo, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Y, ¿sí? Y y hoy es sábado, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lógica no es una rama de la matemática, ¿sí? Entonces, hay veces es bueno, ¿verdad? El conectivo, el y, digamos, recuérdense que a veces hay que acomodar, digamos, de cierta forma al lenguaje natural, ¿verdad? Entonces, ¿quién es P? ¿Quién es Q? ¿Y quién es R? ¿Sí? Entonces, una forma de llamarlo, ¿verdad? Lógica no es una rama de la matemática o aprobar el ciclo y hoy es sábado. Y hoy es sábado, entonces lógica no es rama de la matemática, ¿sí? Ahora veamos el otro, ¿sí? Eso es lo cambiar, ¿verdad? Este es un poquito más, es una proposición compuesta un poquito más complicada, ¿verdad? Ahora bien, el otro, ¿cómo nos quedaría? ¿Sí? Nos quedaría no, ¿sí? No probar el ciclo, perdón, se me fue, pero igual por el tiempo, ¿verdad? Solo para que vayamos, digamos, haciendo un repaso, ¿sí? No aprobar el ciclo, entonces hoy es sábado. Entonces, lógica acá no es una rama de la matemática. O aquí, ¿verdad? O hoy no es sábado, negando R. Como les digo, como les digo, son proposiciones, digamos, que generalmente, digamos, se tienden, ¿sí?
proposiciones compuestas, ¿sí? Cómo expresar el lenguaje natural, ¿sí? Entonces, eso ya habíamos visto varios ejemplos en la tutoría número 1 y en la tutoría de repaso, ¿sí? Si tengo problemas ahorita con la señal, ¿verdad? Entonces, pero igual vamos a continuar. Vamos a continuar. Actividad de desarrollo, ¿sí? ¿Qué dijimos que era una tautología? ¿Qué dijimos que era la definición de tautología? Ok, vamos, eso lo estuvimos hablando estuvimos hablando el miércoles, ¿verdad? Entonces vamos a poner, se llama tautología a toda proposición, ¿sí? Se llama tautología a toda proposición cuyo valor es verdadero, es decir, que en la columna, ¿sí? De una proposición compuesta es verdadera la columna, ¿verdad? Y eso ya lo sabíamos, ¿verdad? ¿Por qué les menciono, por qué nuevamente les menciono esta definición? Porque pueden salir preguntas en el cuestionario que van a resolver, ¿verdad? Entonces, y bien importante, independientemente de los valores de las proposiciones, que las componen, es decir, independiente, ¿verdad? Es decir, que cuando nosotros agarramos, por ejemplo, P y Q, ¿sí? Entonces, se puede tomar, ¿sí? P y Q, cualquier forma, cualquier combinación de falso y verdadero que tomemos, siempre nos va a dar a la hora de tener, digamos, la proposición, ¿sí? El resultado siempre va a ser verdadero. Es decir, que en la columna solo va a haber verdadero, ¿sí? Solo va a haber verdadero, ¿sí? ¿Y cuál es cuál es la idea formal? Ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero esta es la definición, es decir, una tautología es toda proposición. ¿Se acuerdan que en la última columna nos da verdadero, es decir, V en la columna, decíamos que era tautología, ¿sí? ¿Y cuándo da verdadero? Y por eso que se llama ya vamos a entrar la parte de la equivalencia, ¿sí? Ya vamos a ver la idea más adelante. ¿Qué es contradicción? Es todo lo contrario, ¿verdad? Contradicción o falacia. Es decir, que es una proposición cuyo valor de verdad es falso en toda la columna, ¿sí? Se lo estoy recordando por si algún momento se le sale una pregunta en la evaluación 1, ¿verdad? Que van a hacer. Independientemente de los valores de verdad que las proposiciones lo conforman, es decir, de las proposiciones simples, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que es la contingencia. ¿Qué decíamos de la contingencia? Si alguien me puede decir ¿qué es la contingencia? Pensemos, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Cuando el valor de verdad era falso y verdadero. Exactamente, ¿verdad? Había al final del resultado de la proposición, ¿sí? Del proceso, lo que pasaba era que había una variación, es decir, verdaderos y falsos, ¿verdad? Entonces se llama contingencia, pero vamos a dar lo que es la definición. Veamos acá que nos dice, una contingencia es una proposición que toma valores de verdad es el resultado, ¿verdad? De verdad, los valores que puede tomar verdaderos en unos casos y falsos en otros, ¿verdad? Como nos decía Ángela, ¿verdad? Entonces, según los valores de verdad de las proposiciones que lo conforman, ¿sí? Entonces, esto ya lo estuvimos desarrollando el miércoles, ¿verdad? Ahora bien, vamos a continuar, ¿sí? Por cuestión del tiempo, el tiempo siempre pasa volando, ¿sí?
Ok, vamos a ver. Nos dice lo primero, indique cuáles de las siguientes proposiciones es una tautología, una contradicción o una contingencia, ¿sí? Entonces tenemos los tres casos, ¿verdad? La idea es que podamos ver en las tablas de verdad cuáles es una tautología, cuándo es una contradicción y cuándo es una contingencia, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Tenemos ese otro ejemplo, ¿verdad? Les pregunto, ¿qué es tautología? El que aparece en la parte izquierda derecha, perdón, en la parte izquierda superior de la presentación. Cuando vemos que son falsos, ¿qué podemos decir de esta proposición compuesta? Que es una contradicción. Que es una contradicción, ¿verdad? Le menciono falacia porque en algunos libros los mencionan así, ¿verdad? Entonces, que no haya una confusión. Exactamente. El otro, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos observar? Ajá, sí, La de en medio es una contingencia porque encontramos en la columna verdadero y falso. exactamente. Y Y en el la otra tercero, es tautología. es una tautología, ¿verdad? Si ustedes verifican, ¿sí? Y algo bien importante es cuando, ¿qué tiene que ver? Aquí quiero entretenerme un poco, ¿sí? Vean las comparaciones, verdadero y verdadero, que vamos a tener resultados. Verdadero. ¿Cómo tienen que ser? Pero en este caso, ¿sí? En este caso, quiero ver. mm, Tal vez creo que me. Quiero ver. Ajá. Sí, aunque sea falso y este es verdadero, va a dar verdadero, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, ¿sí? Verdadero, 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 ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante que tiene que ver con el bicondicional, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Entonces, ese será un repaso, ¿verdad? Tautología, una contradicción o una contingencia, ¿sí? Entonces tenemos esas tres etapas, ¿verdad? Para que ya nos quede súper claro, ¿sí? Qué es una tautología, una contradicción o una contingencia, ¿sí? Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Esta es una contradicción, como les decía, ya nos dijeron, contingencia y tautología, ¿sí? Determine si los siguientes enunciados compuestos corresponden a una tautología, contradicción o una contingencia, ¿sí? Vamos a determinar, ¿verdad? Solo como les digo, este repaso de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero es bien importante, ¿sí? Entonces, en la primera tenemos las columnas, ¿sí? Y ustedes pueden verificar, ¿sí? El P, ¿cómo es? Como solo tengo dos proposiciones simples, entonces van a ser 2 elevado al cuadrado, van a ser igual a 4, que eso lo estuvimos viendo también. ¿Se acuerda de la fórmula 2 elevado a la n, verdad? Entonces tenemos acá verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Tenemos acá, aquí es verdadero, verdadero, falso y falso. Solo estoy poniendo, ¿verdad? Verdadero, verdad, falso, verdadero y falso, ¿sí? Entonces vamos a ver con la comparación de estos dos. El I, ¿qué me dice? Cuando, solamente cuando es verdadero el I. Solo cuando ambas son verdaderas. Solo cuando ambas son verdaderas. Es decir, el primero, es decir, que ahí los otros son que falso, ¿sí? Falso. Ahora ahora hay que negar, ¿sí? El primer verdadero se hace falso y los otros tres se me hacen verdadero, ¿sí? Como era verdadero, el que es falso es verdadero,
y el que falso es verdadero y que es falso. Ahora vamos a la comparación de lo que es el último, ¿verdad? El P y lo que es la negación de P y Q. Entonces, ¿qué vamos a tener? Verdadero o falso, que voy a verdadero, ¿verdad? El segundo, como los dos son verdadero, 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 que es una tautología. ¿Sí? Este es un repaso, ¿verdad? Veamos el segundo rapidito. Tenemos P, ¿sí? Hay muchas formas de hacer lo que es la tabla de verdad, ¿sí? Ok, entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Como tenemos cuánto? La fórmula, tenemos tres proposiciones simples, 2 al cubo, eso es igual a 8. Entonces vamos a tener 4 verdaderos y 4 falsos. El Q sería 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Sí? Entonces vamos a poner el R. R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Ahora vamos a negar Q. ¿Sí? La columna que está en celeste, vamos a negar o vamos a comparar primero, ¿verdad? Hay, digamos, muchas formas de hacerlo. ¿Sí? Entonces vamos a tener solamente el Q, ¿sí? Implica P, es verdadero cuando ambos son verdaderos, ¿sí? Este es verdadero, verdadero, y este último, ¿cómo es? Las últimas, el que sigue, ¿cómo es? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Falso. Y cuando los dos son falsos, ¿qué decimos? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Ahora vamos con, en este caso, a negar lo que es Q ahora, ¿verdad? Es falso, el otro es falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, ¿sí? Entonces tenemos eso, ¿verdad? Vamos a comparar esto. Esto es bien importante, ¿sí? El sí y solo sí o la bicondicional, que está representado por estas flechitas tanto para la izquierda como para la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a ser verdadero el sí y solo sí? ¿Cuándo va a ser verdadero el sí y solo sí? Si ambas son verdaderas o si ambas son falsas. Exactamente, ¿verdad? Si ambos son verdaderos o ambos son falsos. Entonces, el primero, ¿cómo es? Falso, ¿verdad? Es como les digo, es un repaso, ¿sí? Falso, falso, verdadero, 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 porque ambos son falsos. Verdadero, verdadero y verdadero, ¿sí? Ahora vamos a comparar el sí, solo sí, con el resultado de la proposición simple, en este caso que es R, ¿sí? Entonces comenzamos nuevamente, ¿verdad? Comenzamos nuevamente, tenemos R y comparamos, ¿sí? El I es falso, este es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué podemos decir de este? Que tenemos una variedad de verdaderos y falsos. ¿Qué podemos decir de esto? Según lo que hemos visto de si esta tautología, si es contradicción o una contingencia. ¿Qué podemos decir? Es Que una es una contingencia. contingencia, ¿verdad?
perdón, que siempre, contingencia, ¿verdad? Entonces eso hay que quedar claro, ¿verdad? Ahí vamos a ir ya avanzando. Aquí viene lo importante, equivalencias lógicas. ¿Qué significa una equivalencia lógica? Porque a esto vamos ahorita, a esto vamos. ¿Qué significa equivalencia lógica? Porque ahora vamos a trabajar lo que es la tabla, ¿verdad? La tabla que está a continuación. Entonces, ¿qué significa una equivalencia lógica? ¿Qué significa una equivalencia lógica? Puede ser pregunta de cuestionario también, ¿verdad? O sea, le estoy dando algunas ideas, ¿verdad? Dándoles algunas ideas que pueden ser preguntas o no pueden ser preguntas, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a dar lo que, perdón, que siempre, a veces no quiere el mouse, ¿verdad? No quiere trabajar el mouse, pero vamos a ver. ¿Qué significa una equivalencia lógica? Y aquí viene lo importante. Aquí sí quiero que tal vez uno trabajando las tablas, digamos, uno verifica directamente que es una equivalencia, que es una tautología, ¿sí? Pero vamos a trabajar ya no utilizando las tablas, ya no verdadero o falso, sino que lo vamos a profundizar más, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice en este caso, qué nos dice en este caso? Lo vamos a leer. Dos proposiciones son lógicamente equivalentes si al conectarse mediante la bicondicional se obtiene una proposición que es una tautología. Es decir, que al conectarse, ojo, al conectarse con con el bicondicional, y eso es bien importante. ¿Alguien que me quiera explicar en pocas palabras qué es lo que está pasando? Veamos nuevamente. Dos proposiciones son lógicamente equivalentes si al conectarse mediante la bicondicional, el sí solo sí, les voy a decir, ¿cuán verdadero el bicondicional, el conectivo bicondicional? ¿Cuándo es verdadero el bicondicional? Este es el más importante que se utiliza, ¿verdad? El entonces y el bicondicional. Ahora les pregunto, ¿cuándo es verdadero el bicondicional? Ajá. Cuando son verdaderas o cuando ambas son falsas. Exactamente. Y cuando comparas, ok, y cuando comparamos la que es falso, falso, ¿qué me va a dar? Verdadero. Verdadero, verdadero y verdadero en el bicondicional, ¿qué me va a dar? Verdadero. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo estoy obteniendo ¿qué? Verdadero. Y cuando obtengo verdadero, ¿qué es esta columna de verdades? Es una tautología. Es exactamente correcto. Esa es la idea. Ok, voy a ver si mancho por acá. Cuando tenemos P, ¿sí? Acá, ¿verdad? Si solo si Q, ¿qué obteníamos? ¿Sí? Si aquí teníamos verdadero, verdadero, si lo voy a hacer acá, falso, acá, ¿verdad? Aquí teníamos falso, verdadero y falso. ¿Sí?
Ahora vamos a ver dos de ellas nada más, ¿sí? Porque las otras no me interesan, sé que es falso. Por ejemplo, esta, voy a cambiar de color para que ustedes puedan verificar. Ok, acá, ¿verdad? Voy a marcarlo y verdadero. Al comparar, ¿sí? Tiene que tener ambas, P y Q, tiene que tener el mismo valor de verdad. Porque yo necesito que el resultado me dé que verdadero. ¿Por qué necesito que uno me dé solo verdadero? Ah, porque me dice que la equivalencia lógica es una tautología. Esos dos, o sea, si comparo estos dos, ¿sí? Ya me va a dar, entonces ya no voy a obtener una tautología. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que, ¿sí? De que ya no va a ser una tautología. Y lo que necesito para que sea una equivalencia lógica, dos equivalentemente lógicamente equivalentes, si al conectarse mediante el bicondicional se obtiene una proposición que es una tautología. Es decir, al compararlo con el bicondicional, el resultado me tiene que quedar que una tautología. Es decir, ¿qué decíamos el miércoles de la tautología? De la equivalencia lógica, porque lo vimos, ¿verdad? ¿Qué comparábamos? Las columnas. Y si las columnas son iguales, es decir, que se está comportando esto. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y como son iguales, ¿y cuando el bicondicional es verdad? Ah, cuando ambas tienen el mismo valor de verdad, ya sea verdadero y verdadero, o también falso y falso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya ven, no sé si me doy a entender o si alguien tiene alguna duda, ¿sí? Si no, pues, no sé si alguien tiene alguna duda. Porque el resultado que yo quiero es una tautología, ¿sí o no? Para que yo pueda decir, esas dos proposiciones compuestas sean, sean equivalentes. Es decir, que al conectarlos con el bicondicional, el resultado tiene que ser verdadero en toda esa columna. Y ya vamos a ver acá. Para indicar que dos proposiciones, ¿sí? Porque son proposiciones compuestas, ¿verdad? O también no pueden ser simples también. Están representados por medio de esto acá, ¿sí? Son lógicamente equivalentes y se puede escribir como 3 rayitas. Esto significa equivalencia, ¿sí? P y Q. O también como comúnmente se le llama. De las dos formas se le llama. Esto es bien importante, ¿sí? Estas dos formas de las dos formas se le puede llamar cuando estamos hablando de cuando dos proposiciones son lógicamente equivalentes, ¿sí? Ya sea de esta manera, en el libro lo trabajan así y en otros libros lo trabajan así. Entonces, es bien importante que ustedes conozcan los dos nuevamente para que no se confundan, ¿verdad? A la hora de decir, y estar leyendo un libro y decir qué pasa acá, ¿sí? Entonces, eso es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta. Solo esto, cuando vamos a estar diciendo que cuando aparezca esto, vamos a estar diciendo que son lógicamente valentes, que estos dos son la misma forma, la misma forma. Si ustedes ven, cuando vemos operaciones, en las operaciones en álgebra, ¿sí? En la igualdad, ¿sí? Aquí para poder obtener una igualdad, pero en forma de proposiciones, es con
3 rayitas, ¿verdad? O de esta forma, ¿sí? No sé si ahora continuamos. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. ¿Qué sucede en las tablas de verdad de las proposiciones que son lógicamente equivalentes? Eso ya lo mencioné. Ajá, quiero que alguien me diga qué sucede en las tablas de verdad de las proposiciones que son equivalentes lógicamente. ¿Qué podemos ver en las tablas de verdad? Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Es el mismo resultado. Cuando comparamos las dos columnas tienen el mismo resultado, ¿verdad? Gracias, Ángela. ¿Por qué? El conectivo tiene que ser el bicondicional. Pero como yo quiero que el resultado sea verdadero, tiene que tener ambas columnas, tienen que tener los mismos valores. Porque el bicondicional, ¿qué me dice? Si los dos son falsos, verdaderos. Si los dos son verdaderos, entonces, ¿qué es? Los dos son entonces es verdadero. No se puede entender, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Diremos que dos proposiciones son lógicamente equivalentes si es una tautología, es decir, si las tablas de verdad de P y Q son, si el P puede ser una proposición compuesta, Q también. Puede ser simple, pero dependiendo de qué se esté hablando. O sea, es lógicamente equivalente. Pero ¿qué pasa si no vemos la tabla? ¿Sí? Alguna forma es mejor, digamos, eh, hacer la tabla, ¿verdad? Es más difícil, pero se lleva más, perdón, se lleva más tiempo, pero de mejores, digamos, ahí significa, como decir, que con la columna de la P y es importante, la P y Q son únicamente equivalentes si es una tautología, y eso ya mencioné. Para ejemplo, responder a la pregunta que tenemos, ¿sí? Sí, tenemos que tener eso en cuenta, ¿verdad? Entonces, ahora viene lo importante, ¿sí? Entonces, viene lo importante, ¿sí? Veamos este ejemplo y vamos a ver qué pasa en las columnas. Como dijo Ángela, las columnas tienen que ser iguales. Veamos si es cierto, comparemos estas dos y que no lo vamos a estar llenando ya porque eso ya lo hicimos, ¿verdad? Ya no vamos a estar haciendo el mismo proceso. ¿Qué pasa al comparar estas dos columnas? ¿Qué podemos ver estas dos columnas? Como dice Ángela, que son como iguales. Entonces son iguales. Entonces, ¿qué me dice el bicondicional? Ajá. ¿Qué me dice el bicondicional? ¿Qué voy a tener de esta con esta? Verdadero. ¿Qué voy a obtener de esta con esta? Verdadero. Perdón, voy a poner aquí abajito. Verdadero. ¿Sí? ¿Qué voy a tener acá? Las dos, verdadero. El bicondicional, estas dos que son, verdadero. ¿Qué obtuve yo en esta columna? Verdadero. ¿Y qué es esto? Una tautología. ¿Sí? ¿Qué sucede en las tablas de verdad de las proposiciones que son equivalentes lógicamente? Que son iguales. Si no son iguales, no es una tautología. Y si no es una tautología, entonces no podemos decir que esas dos proposiciones del ejemplo, no P o Q, no P y Q, y no P o no Q. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo también el miércoles, ¿sí?
Entonces no sé si se entiende la idea, ¿verdad? ¿Sí? Veamos qué es lo que pasa. Perdón, ahorita. Al comparar las dos columnas son iguales. Eso es lo que dice. ¿Qué sucede en las tablas de verdad de las proposiciones que son equivalentes lógicamente? ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos acá no P, ¿sí? Entonces, como el resultado, como son iguales, yo sé que el resultado va a ser una tautología. Entonces, cuando es una tautología, es una tautología, entonces, ¿qué podemos decir? Cuando dos proposiciones son equivalentes, cuando tengamos una tautología, entonces podemos decir, en este caso, que estas dos proposiciones, ¿sí? Voy a poner por acá, estas dos proposiciones que podemos decir en este caso. Esto, ¿verdad? Es porque son lógicamente equivalentes, ¿sí? No sé si se entiende la idea, ¿verdad? ¿Sí? Estos dos son lógicamente equivalentes, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuándo dos proposiciones son lógicamente equivalentes? Cuando, ¿sí? Cuando es una tautología. Y si es una tautología, ¿qué tiene que pasar? Comparar las dos columnas. Y si comparamos las dos columnas, ¿quién es el conectivo para hacer una equivalencia? El bicondicional. Porque porque verdadero, en una columna tenemos verdadero, en otra columna tenemos verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero. Una de las columnas es verdadero, en la otra de las columnas, en la misma fila, es verdadero, entonces es verdadero. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Acá, ¿sí? Acá, nuevamente hoy, la idea. Dos proposiciones es una equivalencia lógica, ¿sí? Son lógicamente equivalentes. Conectarse mediante bicondicional, la condicional, y se obtiene una proposición que es una tautología. ¿Y qué tenemos acá? Son iguales las dos columnas, ¿y qué pasa acá? Nos dio el resultado como una tautología. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que son lógicamente equivalentes. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Sí? Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Las principales equivalencias lógicas. Les dije el miércoles una de las cosas bien importantes. Estas son equivalencias lógicas. Comprueben. A mí es bien importante que ustedes hagan la tabla de verdad y comparen y se van a dar cuenta que esta es el resultado de estas dos, que es de las dos columnas van a ser iguales. Entonces el resultado es una tautología, comparándolo con el conectivo bicondicional. Hagan la tabla y se van a dar cuenta que es una tautología. Hagan en el este se le llama doble negación, ¿sí? Esta que está acá se le llama leyes conmutativas, ¿sí? P o Q es equivalente, ¿sí? Es lógicamente equivalente a Q o P. Es decir, que se cumple la ley conmutativa. ¿Qué les quiero decir esto? ¿Se acuerdan cuando uno mira el álgebra, A por B es igual a B por A? O A más B es igual a B más A. Si usted suma 4 más 5, no importa cómo los tome, 4 más 5 va a ser igual que 5 más 4.
o que usted multiplique 4 por 5, esto va a ser igual a 5 por 4. Entonces, haciendo una comparación, ¿sí? Que acá es como el igual, pero en conectivos, ¿sí? Pero en proposiciones. Entonces se cumple la ley conmutativa, y en el libro había un ejemplo que en lenguaje natural no siempre se da esto, ¿verdad? Había un ejemplo por ahí, pero vamos, en la símbolo matemático es verdadero, que P o Q, ¿sí? Es lógicamente equivalente a Q o P. Y solo para el O. No, veamos el B, también se cumple para el I. ¿Sí? ¿Sí? Para el I. Yo normalmente siempre me acostumbro a llamarle O, I, porque cuando estemos en teoría de conjuntos, cuando estamos viendo los diagramas de Venn, eh, toda esa teoría de conjuntos, las intercepciones y las uniones, ¿sí? Que tienden similar. Entonces, en este caso, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces tenemos P y Q, ¿sí? Si en este caso, la representación, cuando son lógicamente equivalentes, ¿sí? Se va a cumplir la conmutatividad. Es decir, que P y Q, ¿sí? P y Q es equivalente a Q y P. Es decir, cambia, ¿verdad? Entonces se cumple para el O, para el I y también para el bicondicional. Para el bicondicional. ¿Sí? Entonces se le llaman leyes comunes. Que es bien importante. ¿Sí? Cómo son equivalentes estas dos proposiciones compuestas, ¿sí? Son equivalentes, ¿sí? Y esto me sirve, la ley asociativa es bien importante porque me sirve, ¿sí? Me sirve para poder agrupar convenientemente. Es decir, acá P o Q y acá ya está agrupado en paréntesis Q o R. Es decir, como me convenga, ¿sí? Y eso es bien importante a veces demostrar, verificar cuando dos proposiciones son equivalentes, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos esto y tenemos también en el I. Esto es bien importante saber agrupar, ¿sí? Esto es bien importante saber agrupar, ¿sí? Entonces hemos visto doble negación, leyes conmutativas y leyes asociativas, ¿sí? Vamos a ver las leyes distributivas, ¿sí? Que es como cambiar el I o el O dependiendo de la distribución que queramos, ¿verdad? Entonces vamos a tener el 4, ¿sí? El A, ¿sí? P o, entre paréntesis, Q y R. Hay veces es mejor convenientemente trabajarlos aquí, así, ¿verdad? La distribuir, es decir, que P o Q y P o R. Cuando estemos trabajando con esto, digamos que en cualquier momento podemos, digamos, podemos obtener, ¿sí? Podemos obtener en este caso lo que es las leyes, digamos, que se llama leyes distributivas, ¿sí? Y también tenemos, eso es muy importante, si uno no aprende a aplicar las leyes distributivas, no va a poder resolver, digamos, cómo verificar si son
son lógicamente equivalentes. Cuando a veces no se puede, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace como, a veces lo que se busca es hacer la tabla. Como no podemos usar las propiedades de equivalencia lógica, no podemos hacer lo que es la tabla de verdad. Y eso es cuando ya no se puede verificar por medio de las tablas, por las propiedades, entonces uno dice con las tablas, ¿sí? Pero dependiendo cómo lo esté pidiendo el problema, ¿verdad? Si no lo quiere con tablas de verdad, ¿sí? Pero uno a veces entra en eso, ¿verdad? Y que mejor dice utilizar lo que es las tablas de verdad. Y esto lo pueden verificar, ¿sí? Y tenemos las leyes de idempotencia, ¿sí? Es decir, tenemos el mismo resultado. Si ustedes hacen P, ¿sí? O P, entonces vamos a tener que va a ser equivalentemente a P, ¿sí? P o P, P y P nos va a dar el valor de P. A esto se le llama leyes de independencia, ¿sí? Tenemos el mismo. Entonces acá tenemos varias propiedades. Una que es la doble negación, la 2 que tenemos ABC, la 3 que tenemos AB, la 4 AB y la 5 AB, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Esto, por favor, les dije el miércoles que por favor, si es posible, manejarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver un problema y vamos a ver cómo nos va a costar un poquito, ¿verdad? Pero eso es normal al inicio, ¿verdad? Mientras uno va practicando, va agarrando, eh, se resuelven más rápido los problemas. Entonces, tenemos las otras, las 6, y eso lo resumimos rapidito, ¿verdad? A estas son las 12, ¿sí? Hay algunos teoremas, pero esos son aparte, ¿verdad? Entonces hay que verlas todas. Les voy a decir cuáles son las más importantes. En este caso, según el miércoles, ¿qué les dije que significaba esta C? Pregunto, se le llaman leyes de identidad. ¿Qué significa esta C? ¿Qué significa esta? ¿Qué significa esta? Ajá, ¿qué significaba esta C? El miércoles les dije. Ayúdame, por favor. Ajá. Ayúdeme, ¿qué significa esa C? ¿Qué significa esa C? No, no sé si me escuchan. Ángela, mira. Sí, algo cortado en mi caso. La escucho. Ok, no sé qué pasa, que como de veras que Yo igual algo cortado ahí le sí me van a escucho. disculpar. Ok, Igual, yo me ha tocado salirme, entrar, salir, entrar, se me va. No me muestra la presentación. sí,
pero según lo que yo sé, ahí es Sí, P. Y la negación es equivalente a que tengamos P. ahorita no está, ahorita no sé, ahorita sí la ven. Sí. Ahorita sí Sí, la ven. sí se ve. Pero me costó que me cargara. Sí, sí, pero, ok, estamos, no sé qué, ya estamos viendo las propiedades, perdón, en la propiedad de las propiedades, en este caso el número 6. Me voy a disculpar, pero sí está mal en lo que es la señal, ¿verdad? Pregunto si mira la presentación, la que está en amarillo. En mi caso, sí. Ah, ok. Es que me van a disculpar, pero sí, el internet ha estado, no sé si con ustedes así ha estado, porque en lo personal sí he tenido bastante problemas con el internet. Sí, entonces es bien complicado así, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia en estos casos, ¿verdad? Porque como le puede pasar a uno, le puede pasar a ustedes, ¿verdad? Entonces necesitamos comprensión en ese caso. Es decir, tenemos que comprendernos en ese caso, ¿verdad? Entonces, en el 6, ¿qué significa la C? No sé si Catherine o Rocibel me contestó. ¿Qué significa P o C es equivalente a P? Yo la verdad no recuerdo, licenciado. Ok, no, está bien, excelente, sí, Es P y contradicción es equivalente a que tengamos P. Y en la de abajo, exactamente. en la de En abajo la es de abajo, P o tautología es equivalente a que tengamos P. exactamente, ¿verdad? Entonces, eso no sé si yo lo mencioné el miércoles, ¿verdad? Si no, si no más recuerdo, se los mencioné, ¿verdad? Entonces, así es, gracias Ángela. PI, tautología, ¿sí? La C es la contradicción y la T es tautología. En cualquier momento se van a utilizar, ¿verdad? Eso es bien importante. Leyes de dominación, es decir, que el resultado, quienes van a predominar en este caso, cuando yo tenga en la 7, P o T va a ser equivalente a una tautología, ¿sí? Es decir, que cuando tenemos P o T, podemos poner solo T. Y acá, si quieren, pueden hacerlo y les va a dar el mismo resultado, ¿sí? Por ejemplo, P y C para que se vea, ¿verdad? El C, como es la contradicción, ¿cuál es el resultado de la columna? Falso. Entonces acá, como vamos a tener dos verdaderos y dos falsos, pero como el I tiene que ser verdadero cuando ambos son verdaderos. Entonces acá todos vamos a tener solo falso la columna. Entonces vamos a tener que es una contradicción. Acá, como P es verdadero, ¿sí? Y aunque P tenga dos falsos, como él es el O, con uno que sea verdadero o aunque el otro sea falso, vamos a tener verdadero. Entonces la columna va a ser verdadera, entonces equivalente a la tautología. Y se le dominan leyes de dominación. Ahora vamos al siguiente caso, ¿sí? Vamos al 8, leyes de negación, ¿sí? Y eso lo pueden hacer para que ustedes se vayan acostumbrando más, haciendo las tablas de todas las propiedades y van a ver que son equivalentes estas proposiciones, ¿sí? Cuando yo tenga P o no P, entonces voy a tener una tautología, ¿sí? ¿Sí? P
o no, perdón, P o no P, ¿sí? P o no P, ¿qué voy a tener? Voy a tener que todos van a ser verdaderos, todo. Cuando haga esto, en la tabla de verdad me va a salir verdadero. Entonces, una tautología. P y no P, ¿sí? Como es el I, cuando sea B, este va a ser falso. Entonces, y en el I, sabemos que si uno es falso y el otro es verdadero, entonces el resultado va a ser falso. Entonces va a ser una contradicción. ¿Por qué menciono todas estas propiedades? Yo, según me recuerdo, el día miércoles se las mencioné que las estudiáramos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vienen las leyes de Morgan, que son bastante famosas, ¿sí? Se le llaman las leyes de Morgan, ¿verdad? ¿Sí? Se le llaman así y tenemos lo siguiente. Al negar P o Q, vamos a tener no P, pero va a cambiar. De O va a pasar al I y no Q. Las leyes de Morgan, ¿sí? Tenemos el P, ¿sí? Estas son bien importantes, ¿verdad? Estas de arriba son fáciles de visualizar, pero estas son bien importantes, las leyes de Morgan, ¿sí? Tenemos la negación del P o Q, eso es equivalente a no P o no Q. El I pasó al O, el O pasó al I, ¿sí? La C, P o Q es equivalente a negar no P y no Q. Todo esto, ¿sí? El D, P y Q es equivalente a negar, ¿sí? No negar, no P o no Q. Y esta que es bastante importante, por favor, aquí lo vamos a hacer con, no para ahorita, ¿sí? Es importante ahorita, pero más adelante, perdón, me va a quedar muy fuerte. Vamos a ver con un verde claro. ¿Verdad? Este es bien importante, se le llama la contrarrecíproca o contrapositiva. Y me va a decir, mire, pero ¿y esta propiedad en qué? Y se la vuelvo a mencionar que va a ser bien importante, de ya se los menciono, ¿sí? Voy a borrar esto. Ok, perdón, borré todo, ¿sí? Voy a poner otra vez, ¿sí? Perdón, el marcador verde, ok. Veamos esto. Cuando ustedes tengan un teorema que les diga, por ejemplo, veamos, por ejemplo, si les dicen X por Y es igual a 0, ¿sí? Entonces bastará entonces con que X es igual a 0 o yo sea igual a 0, ¿sí? Entonces, hay veces se van a encontrar con esos teoremas. Esta, por favor, no prohibido, digamos, olvidar. Esta de verde es bien importante y se van a recordar cuando yo les estoy mencionando esta, ¿sí? Porque cuando hay veces en los teoremas que ustedes más adelante les van a decir demuestre o más adelante demuestre que P implica Q. Y hay veces va a ser más fácil negar Q, entonces no P. Formas para demostrar teoremas. Los libros demuestran los teoremas utilizando esto, ¿verdad? Más que todo cuando es la implicación, ¿sí? Perdón, la equivalencia, que se le llama contrarrecíproca o contrapositiva. Porque a veces para demostrar puede utilizar esta o esta otra, pero a veces fácilmente es mejor demostrar de esta forma, tomar esto, negar Q y concluir que no P. Entonces, no, y eso lo van a ver más adelante. Ahora vamos con las implicaciones que es bien importante. P implica Q es equivalente a no P o Q. P implica Q es equivalente a no P y no Q. P o Q es equivalente a no P implica Q. ¿Sí? Estas son bien importantes las implicaciones, ¿sí? Y esta última también es bien importante, la equivalencia, ¿sí? Para demostrar que P, sí, solo si Q, tenemos que demostrar estas dos cosas, que P implica Q y que Q implica P.
Esta otra también es bien importante. La 10 y la 12, por favor, las van a utilizar más adelante. ¿Sí? Apréndanselas, si pueden, aprendan, ¿sí? Bien importante. Ok, terminando esto, vamos a continuar, ¿sí? Creo que el tiempo creo que se me fue. Verificar utilizando equivalencias lógicas los siguientes problemas. Esto es bien importante, ¿sí? Vamos a partir de la derecha, ¿sí? Y por medio de equivalencias, vamos a ¿qué? Vamos a ¿qué? Vamos a verificar, vamos a llegar a ¿qué? A, Q, entonces no P. ¿Sí? Entonces venimos y decimos cuál, en este caso, cuál podemos utilizar. Podemos utilizar varias, ¿verdad? Vamos a partir de la derecha y queremos de la izquierda y vamos a llegar a la derecha. Aquí viene lo importante, ya no utilizar tablas. Aquí ya no vamos a utilizar tabla en este caso. ¿Qué propiedades puedo utilizar? Podemos hacerla de varias formas, ¿verdad? Ayúdenme. De la izquierda a la derecha, ahorita tengo P implica no Q. Utilizando las equivalencias lógicas que puedo utilizar. Ajá. Ayúdenme, por favor. Ajá. Ujú. Ayúdenme, por favor. Queremos demostrar esa equivalencia, ¿verdad? Ujú. El tiempo vuela, ¿verdad? Licenciado con la conmutativa. No. Sí. ¿Qué nos dice la conmutativa? Permíteme Ángela dice que se puede utilizar, perdón, que este es otro color. La conmutativa. eh, ¿Cuál? ¿Cuál conmutativa? La C, ¿sí? ¿O cuál? Se podrá utilizar la C, pero estoy diciendo las propiedades conmutativas. Aquí hay el bicondicional y aquí tenemos el condicional. Ayúdenme, por favor. Dios mío, ya se fue el tiempo, ¿verdad? Casi, ok, tengo que ir a poco. Ok,
podemos utilizar ese. ¿Sí? Podemos utilizar también la C. Podemos, perdón, perdón. Podemos utilizar esta, ¿verdad? La 10. Se podrá utilizar, ¿sí? La 10. Veamos la 10. La contrarrecíproca. Ahí está. P indica Q. Está haciendo el Q es como no Q. O sea, tomarlo como un solo valor. Como decir que este es todo Q. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a tener? ¿Sí? Estoy aplicando la 10. ¿Sí? Rapidito. Pues, no fue el tiempo rápido. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué puedo utilizar? Ajá. Licenciado, y la de Morgan no se puede aplicar ahí, negar las dos. Oh, ok. Estoy haciendo no entre cuál puedo utilizar. Yo utilicé la 10, que es la contrarrecíproca. Ahora, ¿qué puedo decir? De la doble negación me puede servir. ¿Sí? La contrapositiva y vamos con la negación. ¿Qué queda? Es equivalente a Q implica no P. ¿Cuáles utilizamos? Y vieron que comencé desde la parte izquierda y que obtuve lo que está en derecha. ¿Sí? Disculpe que se me fue la señal ahorita. Sí, he tenido problemas, la verdad, me van a disculpar que. Buenas, me escuchan ahorita. No sé si me escuchan ahorita, disculpen que. En mi caso escucho bien entrecortado, licenciado, como aquí ya está lloviendo y la señal me está fallando también. Sí, entonces, ok, pero vamos, miren la presentación ahorita. Sí, Miren la presentación ahorita, se me va a disculpar, pero se me fue la señal nuevamente. Sí, he tenido problemas. Ok, entonces vamos a verificar aquí, ¿verdad? La contrapositiva y la doble negación. Entonces verificamos que es una equivalencia lógica, ¿sí? Esa es la idea. Ahora verificar lo siguiente si son lógicamente equivalentes. Nuevamente la tabla, lo vamos a hacer rapidito, pero lo que quiero es que vayamos pensando que cuál de todas las propiedades nos conviene, ¿sí? Tenemos entonces, aquí la que vamos a utilizar rápido por el tiempo es P implica Q, sí, solo si, no P o Q. Es decir, vamos a utilizar, ¿sí? La implicación, ¿sí? Lo vamos a hacer rapidito por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden ir haciendo despacio, ¿sí? Entonces tengo P implica, todo esto lo tomo como Q, ¿sí? Entonces me va a quedar no P o, entre paréntesis, Q o R.
¿sí? La implicación, no P, ¿sí? Ahora, ¿cuál puedo utilizar? Rapidito, ¿verdad? Yo ahorita vamos con la propiedad 11, vamos con la propiedad número, la implicación número 3, que aquí ocupo lo que es la ley de la asociativa, ¿sí? La propiedad número 3. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Agrupar, no P o no Q. La ley asociativa, porque tiene la misma O, ¿verdad? Todos. Ahora no P o no Q, vamos a usar la propiedad, en este caso, ¿sí? Lo que es la ley de Morgan. ¿Sí? El no P o no Q, eso me da no P, no, entre paréntesis, P o Q. ¿Sí? P y, perdón, P y Q. ¿Sí? Nuevamente, ¿sí? Vamos a utilizar, ¿quién? La implicación, la C. Es decir, P y Q, sí, solo sí, en este caso, ¿sí? No P implica Q, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener no P y no Q, perdón, no P, en este caso, doble negación, ¿sí? Pero la doble negación que me va a dar, volvemos a utilizar la 1, que es la doble negación. ¿Y eso qué me da? P y Q implica R, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ya vieron, demostrar que son equivalencias lógicas, pero sin utilizar la tabla de verdad. Esa es la idea. Es decir, vayámonos acostumbrando a utilizar lo que es la tabla, ¿sí? Donde están todas las equivalencias lógicas. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta o continuamos. Ok. Vamos a continuar. Si no hay ninguna pregunta o si tienen alguna pregunta. Por eso he ido despacio, ¿verdad? Por la señal no ha estado, pero vamos a ver dos temas nuevos, ¿verdad? Ok. Entonces ya ven, ¿cómo podemos verificar que dos proposiciones son equivalentes si utilizamos qué? ¿Sí? Las propiedades de qué? De equivalencia lógica. Aquí está, ¿verdad? La implicación, la asociatividad, la de Morgan, la implicación y la doble negación. ¿Sí? Ahora vamos a ver un conectivo que yo les dije que era como un triángulo el miércoles, pero también está este otro símbolo, ¿verdad? ¿Qué decíamos de el O exclusivo? ¿Qué decíamos? Rapidito, ¿verdad? Porque se nos fue el tiempo. Claro, de los estudiantes porque no sé los demás. Permítame un momentito que
Ok, Catherine está, ¿verdad? Rosibel, le voy a mandar la solicitud a Rosibel nuevamente, porque necesitamos 2 temas que ver para terminar. ¿Sí? Nos faltan 2 temas para terminar, solo 2 temitas fáciles, ¿sí? No sé si me escuchan ahorita. Sí, Sí, ok. Los demás, sí nos faltan 2 temas rapidito, pero lo podemos ver rápidamente con tablas de verdad. Son 2 nuevos temas, ¿verdad? Eso es lo último que Yo le vamos a ver escuché ahora. recortar. Sí, así ha estado. Fíjense que sí. Ustedes saben que hace 15 días no teníamos ese problema, ¿verdad? Ok, pero vamos a ver ahorita lo último para terminar. Quiero ver. Vamos a verificar ahorita. Esos temas son rapiditos los que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver estos temas rápidos. Ok, mira la presentación ahorita. Mira la presentación ahorita ya para terminar. Sí, miren la presentación ahorita, les pregunto. ¿Sí? Miren la presentación. Ángela y Catherine. sí, 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 se ve. Ok. Ok, entonces rapidito solo vamos a terminar esos últimos 2 temas, ¿verdad? La idea es que van a tener lo que es la evaluación 1 y esperemos que salgan bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver la presentación del o excluible, ¿sí? Y ese está representado por también de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Una circunferencia con un más, ¿sí? Entonces, solo rapidito, ¿verdad? Para terminar, ¿es verdadero P o excluible Q? Es verdadero cuando únicamente P es verdadero o cuando únicamente Q es verdadero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Construir la tabla P verdadero, verdadero, porque este es el nuevo tema del excluible, ¿sí? El P verdadero, falso, el Q verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, ¿qué vamos a obtener en el conectivo o excluible? Falso, verdadero, verdadero y falso. Solo únicamente cuando uno sea verdadero, ya sea P y Q, pero no ambos verdaderos. Ahora vamos a demostrar que P o excluible Q tiene la misma tabla de verdad que no P, entonces Q. Rapidito, la tabla P, verdadero, verdadero, falso, falso, Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces tenemos P bicondicional Q. ¿Sí? ¿Cuándo era verdadero? ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando ambos sean verdaderos, cuando ambos sean falsos. Verdadero, falso, falso y verdadero. Entonces ahora vamos a negarlo. ¿Sí? Y al negarlo, ¿qué vamos a obtener? Este se llama el O excluible. ¿Qué nos dice el O excluible? Que cuando es verdadero, si uno de los dos es verdadero, pero no ambos verdaderos. ¿Sí? No se puede incluir que ambos sean verdaderos, porque eso es falso. Entonces, al negar P, si solo Q, vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Falso,
verdadero, verdadero y falso. ¿Qué podemos decir de estas dos columnas? Que son iguales. Y si son iguales, ¿qué podemos decir? Que son equivalentes. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto rapidito. ¿Sí? ¿Qué nos da? Verdadero, falso. Verdadero, falso. ¿Qué nos va a dar? Verdadero, el primero nos va a dar falso y el segundo nos va a dar falso. Entonces, ¿a qué es igual? Esto es, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que estos dos nos dan falso, ¿sí? Ahora veamos el otro. Vamos a hacer una composición de O excluible, ¿sí? Verdadero, como tenemos tres, ¿sí? Vamos a ver qué obtenemos, ¿sí? Este es el O excluible, ¿sí? Falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Verdadero, falso, ¿sí? Hacer las tablas de verdad, ¿sí? De cada uno de ellos rapidito, ¿sí? Porque ya sabemos, ¿verdad? Solo hacer las tablas rapidito, ¿sí? Todo tenemos, ¿sí? Ahora vamos a ver el O excluible solo es verdadero cuando o uno es verdadero o el otro es verdadero, pero no ambos verdaderos. Y si los dos son falsos, es falso. Ese es un tema. Vamos a ver el otro, la ley, la raya de Sheffield, ¿sí? Solo este último tema que vamos a ver para poder, digamos, terminar, ¿sí? Vean que es con todo lo contradictorio, ¿sí? Solo va a ser verdadero cuando ambos sean falsos, ¿sí? Perdón, cuando ambos sean falsos van a ser verdaderos. Y solo va a ser falso cuando ambos sean verdaderos, ¿sí? Es decir, cuando los dos sean falsos, la raya de Sheffield, ¿sí? Es verdadero cuando los dos son falsos. Y cuando uno de los dos es verdadero, va a ser verdadero. ¿Cuándo va a ser falso únicamente? Cuando, ¿sí? Cuando ambos sean verdaderos. Entonces, la ley de Sheffield va a ser falso. Es como que fuera todo lo contradictorio, ¿sí? Y podemos utilizar también las equivalencias, ¿sí? Y podemos verificar que son equivalentes, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué nos va a dar como resultado? ¿Sí? Rapidito por el tiempo. Como son iguales, nos va a dar una tautología. Por lo tanto, son equivalentes, ¿sí? La raya de Sheffield. Esos son los dos temas que el O excluible o la raya de Sheffield, ¿sí? No sé si para terminar la última, ¿verdad? Solo es de ir viendo qué lo dice la raya de Sheffield y el O excluible. Y ahí se hacen las tablas de verdad y van a ir viendo, ¿sí? Entonces los dos temas son, digamos, los dos nuevos temas. El O excluible, ¿sí? O, o el, digamos, es falso, falso, verdadero, verdadero, ¿sí? Y así podemos ir trabajando. Esto es solo llenar las tablas, ¿verdad? Ven que nos da como resultado lo que es el valor que es una equivalencia, porque nos dan que todas son verdaderas, ¿sí? Entonces, esos son los únicos dos temas que íbamos a ver hasta ahora, ¿sí? Vean cómo podemos verificar que esto el resultado que me da es una tautología. Por lo tanto, son equivalentes, ¿sí? Y también tenemos esto, ¿verdad? Encuentre una proposición equivalente de P o Q. Entonces ahí están las equivalencias, ¿sí?
Ahí pueden verificar las reglas de la raya de chef, cómo funciona. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto es todo, ¿verdad? Aquí solo es ir implementando las equivalencias. ¿Sí? ¿Sí? Ahí solo es ir implementando. ¿Sí? Entonces vamos a quedar hasta acá. No sé si ahí solo es de utilizar, ¿verdad? Las tablas y hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a quedar hasta, por favor, una cosa y el O excluible, pues entonces me lo hacen saber, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá. No sé si me escuchan, nos vamos a quedar hasta acá. Por favor, resolver la evaluación, ¿verdad? Tienen hasta el lunes hasta las 11 p.m. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pues aprovecho si van a almorzar, ¿verdad? Gracias, igual. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Igualmente.